Yo soy Iván López, para los que no me conocen, y para los que me conocen y que acostumbran a estar en sintonía con nosotros, bienvenidos a nuestro programa La Hora del Apostolado, donde aquí vamos a estar descifrando misterios. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que es necesario que la iglesia y que los hombres sean administradores de los misterios de Dios. Que seamos administradores de los misterios de Dios. Se frecuentan mucho lugares donde lo menos que hacen es administrar misterios, sino ponerte una mano, empujarte, gente temblando, todo el mundo buscando y que una uncioncita especial, que Pablo llama eso niñerías, que es tiempo ya de ir adelante a la madurez y entender que en Cristo Jesús ya estamos completos, que mucha falta de información está en la iglesia. Si usted es uno de ellos, no cambies el dial, quédate ahí en sintonía que vas a recibir misterios. Y está en la palabra, no son inventos nuestros, no son conceptos de hombres, sino lo que está escrito. Y hoy tenemos un tema poderoso que se llama Ángeles en vaso de barro, donde vas a descubrir tu verdadera identidad, de dónde vienes, hacia dónde vas, por quién fuiste creado. No eres cualquier cosa, no eres un accidente en la tierra, eres un ángel especial, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y para mí es un gusto desarrollar este tema con nuestro pastor José Ángel Cano. Bendecido, pastor Iván. Ahí, buenos días. Buenos días, mi hermano. Ahí estábamos ahí en unos ajustes técnicos, pero es importante, fíjate, cómo hemos venido, Dios más bien nos ha venido guiando en qué es lo que Él quiere llevarle a su pueblo. Hay muchos predicadores, muchos pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, y vemos que cada uno tiene una función en lo que es el evangelio, a lo que el evangelio se refiere. Cada uno, todos los que tienen dones dados por el Espíritu, pues tienen una función por el mismo Espíritu para llegar a las naciones, para Dios comunicarse con su pueblo. Y vemos cómo Dios es el que nos guía, como Dios es el que nos alimenta de esa comida espiritual para poderla nosotros primeramente digerir, sobreedificarnos, compartirla y poderla trazar correctamente, no adulterarla, no fluctuarla, no cambiarla, no comprometerla con nada que no sea la verdad, ni por cuestiones de, a veces, de conveniencia. Bueno, pero si decimos esto no nos conviene, los hermanos se van a disgustar o se van a marchar, porque si le dices a alguien en cuanto a que los rudimentos no se pueden dejar y que ya no hay que hacer todos esos ritos y ceremonias del viejo pacto, pues se vacía la iglesia. Pero entonces uno tiene que sacar una cuenta a quién predicamos. ¿Te estás predicando tú mismo o estás predicando a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas? Si estamos predicando a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, pues tenemos que predicar lo que Él diseñó para estos tiempos. Y dice allá en el libro de los Efesios, pastor, sí, señor, en el capítulo 1, versículo 13, dice que este es el evangelio de nuestra salvación. Pero tienes que oírlo y creerlo. Fíjate qué es lo que acontece con esto. Que no es que tú lo leas solamente, yo he leído de Pablo. sí, yo he leído de Pablo, ¿cómo no? Mira, no es tan livianamente así, sino es que cuando oísteis y creísteis en el evangelio de vuestra salvación, entonces ahí el Espíritu Santo que mora en ti, pues te sella para esa elección que Dios tuvo contigo de revelarse a tu vida y darte a conocer cuáles son los misterios, la sabiduría predestinada que fue diseñada para nuestra gloria. Entonces hemos venido hablando, pastor Iván, sobre la predestinación. Empezamos hablando sobre predestinación. Hay muchos hermanos que necesitan saber qué es la predestinación, cuál fue uno de los actos de amor más grandes de Dios a través de toda la historia de la creación nuestra, que nos predestinó, que es la predestinación. Entonces imagínate, la palabra predestinación aparece 4, 5, 6 ocasiones en la Biblia. Y entonces imagínate, en un libro que tiene tantas páginas, cuando una palabra así aparece solamente 4, 5, 6 veces,
muchos le pasan por encima livianamente y no le prestan toda la atención necesaria para que tú puedas entender quién tú eres verdaderamente, que Dios te eligió, te predestinó, se glorificó en ti, te perfeccionó. Después Dios nos guió a hablar sobre lo que eran los héroes de la fe. En los héroes de la fe, pues ahí encajas tú como imagínate, eres la pieza principal de la fe, porque Jesucristo es el autor y consumador, pero Él nos entregó ese legado a nosotros, nos dio ese don tan maravilloso, ese misterio de llamar las cosas que no son como si fuesen. Es pues la fe, como estaba compartiendo el pastor Iván hace unos minutos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces imagínate, y tú dices, pero ¿cómo así? Bueno, el apóstol Pablo entonces te explica que nosotros somos de los que no caminamos por vista, sino caminamos por lo que creemos. Entonces todas esas cosas te van edificando, te van fortaleciendo, y llega un momento entonces que tú dices, bueno, ¿quién soy yo en Jesucristo? Pues imagínate, ahí entonces tuvimos que dirigirnos a lo que es la ciudad celestial, no la Jerusalén actual. La Biblia dice que la Jerusalén actual, pastor, está bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué bajo maldición? Bueno, no recibieron al Mesías, no recibieron a Jesucristo, ellos mismos lo crucificaron. Ellos dicen que los romanos lo crucificaron, pero los romanos simplemente fue el arma que los judíos utilizaron para crucificar a su Mesías, a su autor, a su Dios. No le podemos cargar esa culpa a los romanos. Los romanos simplemente fue la cruz, el arma que ellos utilizaron. Pero a su pueblo vino y su pueblo no lo recibió, pastor. Entonces, Dios nos ha venido guiando de esa manera de lo que es predestinación, la fe, la ciudad celestial, la Jerusalén, la celestial a la cual todos nosotros pertenecemos, pastor. Entonces, si pertenecemos a esa ciudad celestial, es porque nosotros somos de ahí. Y si somos de ahí, es porque somos seres celestiales, aunque estamos hoy participando de un cuerpo de carne y sangre. Y al estar participando de un cuerpo de carne y sangre, pues se considera un velo que te nubla cuál es tu verdadera identidad interior como ángel, como hijo de Dios, como un Dios mismo. No superior a Dios, claro, se sabe que no eres superior a Dios, pero Dios es Dios de dioses, Dios es el Señor de señores, Dios es el Padre de los espíritus, Dios fue quien creó su ministerio angelical. Y entonces, en todo ese mundo espiritual y celestial, tú te tienes que ver allá adentro. Tienes que buscar cuál es tu lugar de origen para que tú puedas entender la mente de Dios. Porque si no, pastor, se nos hace un poco difícil. Si no, por eso es que es necesario abrir tu oído, confirmar lo que está escrito, porque la mayoría de las personas, como lo fuimos nosotros, pensábamos que éramos unos miserables pecadores, que Dios nos dejó nacer en este mundo al azar, sin ninguna instrucciones, y que bueno, y que papi, como a mí me dijeron cuando yo nací, mi papá me decía, no, tú fuiste un accidente, tú no tenías que haber nacido. Entonces, cuando llegan los misterios del reino, ¿qué no tenía accidente? Esto ya estaba apuntado en el libro de la vida, mi hermano, cuidado, aquí no hay accidente. Dios tuvo tu vida, mira, guardada desde antes, dice, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, y luego ahí esos misterios comienzan a desarrollarse, pastor. Y la Biblia llama, tiene varios nombres para nuestro espíritu. La Biblia nos llama espíritus. La Biblia dice que nosotros somos la congregación también de millares de ángeles. Ajá. La Biblia nos llama también que somos, bueno, con un poco de lógica, si Dios es tu padre, pues es obviamente de que tú, siendo un hijo o una hija, vas a ser de su misma naturaleza. Por eso el Salmo 82, versículo 6 dice que yo dije, Dios dice, Dios en tu Biblia, yo dije, vosotros sois dioses. Dice, pero, hay un pero como cualquier hombre vas a morir. Entonces, tú eres un espíritu, un ángel, un Dios internamente, pero como hombre, tú no eres eso, porque tú todavía tienes debilidad en tu carne, tú vas a morir algún día, a menos que Jesucristo no regrese a transformarlo en algún momento en su segunda venida, que eso es otro tema. Pero es necesario que tú, la iglesia en general, comprenda de que esa identidad verdadera interior, porque
tu espíritu vino a este vaso de barro. Entonces, el vaso de barro nació en el 1942, en el 1950, en el 1970, en el 1985, en California, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Costa Rica, o en Cuba, o póngase tu país. Pero en sí tu vida no comenzó allí. Entonces, tu espíritu fue escogido desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿qué fue lo que Dios creó antes de la fundación del mundo? Porque el mundo no estaba, tu carne no existía, tus padres no existían, lo que existía era Dios y una creación angelical. Y que de hecho voy a leer un versículo antes que nuestro pastor siga con el tema. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 7, dice el Evangelio: ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus. Entonces, oiga lo que dice, el que hace sus ángeles espíritus, es decir, que ángel y espíritu es sinónimo, porque ángel es espíritu. Y lo que pasa es que a nosotros nos dieron que ángeles es la foto que tiene tu mamá en su casa con las alas, o el cuadrito, o la estatua que tienes ahí en la esquina de la mesa, que eso es un ángel, ¿no? El ángel y espíritu es sinónimo de lo mismo. Entonces, ahí es donde tú puedes entender, espérate, yo soy un espíritu, yo soy un ángel. Dios me creó desde antes de la fundación del mundo, y comienzas a entender que tú no eres cualquier cosa, sino que eres algo muy especial. Sí, imagínate que un ángel, los ángeles de Dios se manifestaron a través de todos los tiempos en la historia bíblica. Y se sabe que ellos mismos abrieron el Mar Rojo, cuántas cosas ellos hicieron, se manifestaron en la vida de Abraham, en la vida de Moisés. Los ángeles siempre estuvo por todas partes, simplemente lo que pasa es que los vemos solamente a ellos como separados de nosotros. Y entonces, ¿qué hay? Cuando dice el que hizo a sus ángeles espíritu, para tú poder venir a participar de carne y sangre, que es lo que dice ahí Hebreos capítulo 2 versículo 14, Pastor Iván, dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Es decir, que ese ángel tuyo, para poder venir a participar de carne y sangre y vivir en este mundo terrenal, pues Dios le da ese espíritu, le da esa conversión espiritual para que pueda darle vida a este cuerpo tuyo terrenal y vivir en él, en este mundo ahora. Entonces, eso para una mente natural, pues dice, no, eso no puede ser, eso es locura. Somos hijos de Dios, éramos pecadores, y ahora por causa de la redención y del sacrificio de Jesucristo, pues nos han aceptado, nos han dado un chancecito para el que decida si quiere ser salvo. Pues entonces usa su libre albedrío, y Dios te dice: qué buena gente tú eres, usaste tu libre albedrío, decidiste escogerme, pues entonces ven, pasa adelante. Pero si te portas mal, te echo fuera y te borro del libro, y cuando te arrepientas y te portes bien otra vez, te vuelvo a apuntar, y así vamos a estar en ese... Como si Dios tuviera un borrador en el cielo. Exactamente. Entonces, nosotros vemos que dice que nosotros pertenecemos a la Jerusalén, la celestial, dice, la cual es madre de todos nosotros. Es decir, suponer, yo nací en La Habana, Cuba, lo que es mi carne, es decir, que mi carne nació allí, y quién es la que me representa a mí, qué ciudad me representa a mí en lo terrenal se refiere. Pues La Habana, Cuba, allá El Vedado, Miramar, Nuevo Vedado, La Víbora, todos esos barrios donde yo viví, son los que me representan a mí terrenalmente. Pero espiritualmente, en mi mundo angelical, cuando Jesús le dijo, ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Y le dijo, vosotros sois de este mundo. Hablándole de los judíos que no creían en él. Entonces, ¿a qué mundo se refería Dios entonces? ¿De qué mundo estaba hablando Dios? Pues de ese mundo angelical, de ese mundo celestial. Por eso allá en primera carta a los Corintios, pastor, dice que cuál es el terrenal, tales también los terrenales, pero cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, también traeremos la imagen del celestial. Y eso es bueno. Exacto. Que lo leamos, pastor, porque como eso está ahí en el capítulo 15, ¿verdad? Es bueno que lo leamos para que los que nos escuchan pues puedan tener nota de esto, saber que no estamos hablando solamente habladurías, sino estamos hablando con una evidencia bíblica que es la que respalda nuestros pensamientos, que somos ángeles, que somos dioses,
que somos espíritus, que somos seres celestiales. Sí, vivimos en un vaso de barro, como bien tú estabas leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses, allá en el Salmo 82. Yo dije, vosotros sois Dios, pero como hombres moriréis. ¿Ves? Ahí es donde tú tienes que aprender a dividir. Entender lo interior de lo exterior. Porque allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos, y dice que parte el alma del espíritu, es decir, lo que es tu compuesto terrenal lo separa de lo tuyo espiritual, la palabra. ¿Y cómo es que la palabra puede hacer eso? Pues la palabra es la que viene y te dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. Vosotros sois ángeles en vasos de barro, vosotros sois espíritu, yo soy el Padre de los espíritus. Entonces la palabra ahí te está partiendo, te está separando, te está diciendo quién tú eres en espíritu, y la palabra también te dice, pero también tú eres un hombre terrenal que debes cuidar tus emociones, cuidar tu andar correctamente, no hagáis nada que no os convenga para que no nos venga algún mal. Es decir, que la palabra viene y te divide y te enseña las dos cosas para que tú te puedas proyectar y te puedas componer en tu vida y saber que tu salvación está segura, que al Dios que tú le sirves, Sí. Él no te va a borrar de un libro así, te va a echar fuera porque un día te portaste mal, sino que al que Él toma por hijo, a ese disciplina, corrige, azota. O algunos han llegado hasta el extremo de decir, bueno, ya este hermano lleva un mes que no viene a la iglesia y ese se perdió. Se perdió. Es una oveja descarriada. Eso. Sí. Esas son terminologías, ¿verdad? Extrañas, que en lugar de decir, bueno, lo extrañamos, quisiéramos que estuviera aquí. Inclusive yo, en las iglesias que he pastoreado, de pronto un hermano le da una llamadita, te llamaba para saludarte, no para hoy, porque no has venido. Exacto. Para saludarte porque uno tiene afecto con los hermanos y le tiene cariño, pero en algunos lados han dicho, ¿qué habrá hecho fulano que lleva 2 meses? Ahora fue que apareció. Y no sabiendo que estos misterios tan lindos y poderosos pues nos libran de tanta malicia. ¿Verdad? Sí, señor. Y entonces pues tenemos varios versículos que Pastor Iván que queríamos compartir. Y entonces uno de ellos que Dios nos estaba mostrando en esta mañana es que cuántos hermanos hay en tantas denominaciones que tienen el don de hablar lenguas. Tienen ese don y las hablan. Pero ellos mismos no saben que son ángeles. Es decir que hablan lenguas angelicales, pero ellos mismos no saben que son ángeles en un vaso de barro. Por eso es que Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas o lenguas angélicas. Es decir que tú tienes la capacidad, como hijo de Dios, de hablar las dos cosas. Lenguas humanas. Para que lo apunte, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Le podemos darle Sí, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces, angélicas. Puedes hablar humana porque eres humano y puedes hablar angélica porque eres ángel. Por el espíritu. Por dentro. Porque eres el que hace sus ángeles espíritu. Es decir, que tu espíritu logra ir a esa... Y es un idioma que no es humano. Exacto. Si ustedes que han hablado lengua a lo mejor han intercedido por algún hermano. Yo lo he hecho, pastor. Yo he intercedido por hermanos en ciertas situaciones y he hablado en lengua. Y dice la palabra que ahí tú estás hablando misterios con Dios. Imagínate, tú estás hablando un idioma celestial con papá mismo, imagínate. Eso está. No, y dice, no impidáis el hablar en lengua, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Hay veces que, hay veces que estoy en mi casa y eso brota en uno. Y cuando yo veo que eso brota, pues le doy rienda suelta a ver qué es lo que mi espíritu pues quiere traer a mi mente, porque me estoy hablando directamente con Dios en mi lengua natural, en mi lengua angelical, en mi lengua donde yo, el origen de mi espíritu, ahí la primera lengua que yo logré hablar por el espíritu fue la angelical. ¿Y quién me enseñó esa lengua? Dios mismo. Es decir, que el que habla en lengua extraña, aparentemente dice, así mismo se edifica, pero estás hablando directamente con Dios. Y Dios hay veces pues te hace que eso salga natural en ti, porque dice que estas cosas las hace uno mismo y el espíritu. Sí. Eso tú no lo... Si yo quiero hablar en lenguas ahora mismo, puede que las empiece a hablar, pero ¿qué hago con hablarlas si no sé lo que estoy hablando? O si no voy a traer una interpretación de lo que estoy diciendo. Pues entonces el apóstol
de la gracia te dice, pues calle y háblenla en su casa para que usted mismo se edifique por allá. Pero si vas a hablar esa lengua, pues procura que haya interpretación para que la iglesia del Señor sea edificada y que se sepa lo que se está hablando, porque hay personas que hay veces que utilizan ese don de la lengua angelical, pero es para hablar las cosas que hay veces que están sucediendo en la misma congregación. Hay congregaciones que tienen esa costumbre, que tienen al profeta que habla lengua, y entonces todas las cositas erróneas que hay veces los hermanos están cometiendo, pues ese profeta está, mira, mirándolo todo, y después, así tal vez el Señor, y empiezan a usar ese don angelical, y después traen la misma traducción, pero hay veces que la lengua no tiene nada que ver. Exacto, la lengua que habla no tiene que ver con lo que verdaderamente después habla en español. Ahí es donde Pablo dice, pastor, que cuando él veía esos revoluciones en la iglesia corintia, dice, mire, prefiero hablar cinco palabras que se entiendan que 1000 que no se entiendan, que pues está causando un problema aquí. Y ahí él tuvo que decirle, mujeres pues hablen, porque muchas de las profetas eran mujeres que le encantaba. Tú sabes de lo que estoy hablando, se levantan en la iglesia. Yo estuve ahí en una de ellas. Cuando una empieza a hablar, la otra estantea también por allá, y la otra. Y cuando viene a ver, el pastor no pudo predicar. Sí, porque se pone un lengüeteo ahí. O sea, hay que tener orden, hermano. Exacto. Hay que tener orden. Y eso es bonito, porque el que tiene ese don, imagínate, cuando tú oyes eso, pues, como que, como dice que la curiosidad mata al gato, y como esa es tu lengua natural, pues, eso te atrae. Y ahora, imagínate si no hay interpretación, ¿y qué digo? Es como cuando niño yo iba a la iglesia católica y el cura hacía la misa en latín. Ira, papatira. Y yo decía, ¿qué digo? Y nadie te podía traducir porque, imagínate, él hablando en latín y tú hispano. Ahí no te daban permiso ni de traducir. Nada. Tenías que quedarte callado. Y entonces estabas oyendo una misa, una oración que no te quedaba sin entendimiento. Pues lo mismo pasa con una lengua angelical que se habla en la iglesia que no trae interpretación. Entonces eso es muy importante, que el que quiera hablar en lengua, pues dice Pablo, no lo impidáis, sino por favor busque interpretación, y si no hay interpretación, calle y hable en su casa. Es decir, que tiene que haber un orden dentro de la iglesia. Y esto es muy interesante. Allá en Hebreos, ahí mismo en el libro de los Hebreos, que es un hebreo, este libro de los Hebreos es un libro que te habla mucho de los ángeles. En el versículo, fíjate que ahí dice en Corintios, vamos antes de irnos al libro de los Hebreos, ahí en Corintios, pastor, usted estaba hablando en el capítulo 13. Estaba en el 13. Sí, dice, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto, ya esto es una determinación, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, que eso es lo que estábamos hablando al principio de este programa. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua. Imagínate. Yo he notado que yo hablo más de un género de lengua, y eso hay veces que me ha causado sorpresa, porque ya uno se acostumbra, hay veces cuando te brota esa lengua, ya tú sabes la línea de pensamiento que trae, pero en otras ocasiones me he visto hablando de otra manera. Entonces le he pedido dirección a Dios, Señor, ¿y esto qué cosa es? Y siempre que tú preguntas, al rato Dios te da la interpretación, porque dice, allá en el libro de Ezequiel te dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas desconocidas y ocultas que tú no conoces. Es decir, yo no voy al brujo de la esquina a preguntarle por lenguas angelicales, porque es que sabe el brujo de la esquina. Ni voy a ir a la profeta o al otro, si no está en el mismo espíritu, que yo debo preguntarle a Dios.
Dios mío, ¿qué fue lo que me quisiste decir con esto? ¿O qué traté de decir con esto? Dame interpretación. Y Dios, olvídate que te va a guiar, porque dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Exacto. Que tú no conoces. Y no te debes asustar. Y aparte de esas cosas ocultas, son estos misterios ocultos. Exacto, es el Evangelio. Revela. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Dice, pero todas las cosas, dice, versículo 11, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Es decir, que tú tomas participación de eso. Eso tú no puedes decir que, es que el espíritu, no, eso, sí. Tú tomas parte de eso porque tú eres un ángel. Sí. Tú eres un ángel espíritu que vive en un vaso de barro. Eres un Dios, porque tu Padre es Dios de dioses. Él es Señor de señores, Rey de reyes, el Padre de los espíritus. Es decir, que en ti hay un compuesto celestial, que todo lo que es Dios, tú también lo eres. Fíjate, todo lo que es Dios, tú también lo eres. Y eso no te debe extrañar. Dice el próximo versículo, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que el espíritu que mora en mí es el mismo espíritu que mora en ti, el mismo espíritu que mora en el pastor Iván, en el mismo espíritu que mora en todos los que se encuentran aquí, y en el mismo espíritu que se encuentra en todos los que nos están escuchando en este momento. Eso es muy interesante. Y mira, ahora que tú mencionas eso, pastor, es importante hacer una nota de que yo he visto tantos ministerios, tantos hermanos amadores de Jesucristo, y comenzando con el pastor, que siempre están diciendo, bienvenido Espíritu Santo, ven. Sí. Entonces, imagínate, si ya hemos recibido todos el mismo Espíritu, porque eso no es solamente un versículo, allá también Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, tenemos el mismo espíritu. Claro. Y entonces, dice, habiendo sido bautizados por el Espíritu, dice que el Espíritu fue derramado abundantemente. Ya en nosotros. En nosotros, por el Espíritu de Dios. Y entonces, es decir, que estamos llenos del Espíritu. Hay que hacer una pequeña... Tú no lo puedes salir a buscar para que te den un poco más. Hay que hacer una pequeña corrección, porque es bienvenido. Alguien dijo una vez, tuvimos hoy una visitación del Espíritu Santo. Sí. Una visitación, y él te visitó ya, desde que tú naciste, Él está dentro de ti. Está dentro de ti. Y entonces, parte de esos misterios es entender eso, pastor, porque como nosotros como ángeles podemos seguir creciendo. Esas son palabras más bien nefastas que las hablan, ¿verdad? Como para decir, oye, viste, ahí estuvo el Espíritu, vamos para allá. Como para atraer, pero hermano, eso, mira, y eso es como Dios no se agrada de eso. Un hijo de Dios huérfano, o sea, aquí está, Dios te dejó abandonado. Sí. Cuando dice que hemos recibido ese mismo espíritu, 1 Corintios 6:17 dice que somos un espíritu con Dios. Pero, pastor, usted sabe también que esos son hermanos que han conocido el ministerio de la gracia, pero como todavía llevan por dentro el viejo pacto y llevan por dentro todavía los salmos de David. Allá está David diciendo, no me abandones, Espíritu Santo, ven a mí, no me dejes. Pues entonces el Evangelio no les basta. Y entonces todavía tienen todos esos versos del viejo pacto. Tienen que recurrir allá. Exacto, tienen la palabra. Exacto, tienen que renovarse en el espíritu de su mente. Porque a Pablo, fíjate lo que el Espíritu mismo le dijo, bástate mi gracia. Bástate quiere decir que con esto es suficiente. No estés buscando allá en el viejo pacto. Nosotros leemos viejo pacto para corroborar o para lo que aplica, ¿no? Lo que aplica para afinar, para demostrar que lo que estamos hablando en el nuevo pacto, en el Evangelio de nuestra salvación, se profetizó. Pero yo no estoy metido allá en el viejo pacto buscando revelaciones a la luz de la gracia para explicarla, porque eso se toma mucho tiempo explicarla. Se te va una hora tratando de explicar eso y al final
el pueblo no entiende, se queda confundido. El evangelio es más certero, dice que la palabra, no la historia, la palabra de Dios es viva y eficaz y parte y divide. Y saca fuera todas las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa que no esté desnuda delante de él. Es decir que, mira, si no te basta el evangelio, si no te basta la gracia, tienes que pedirle dirección a Dios. Si tú todavía necesitas ir allá al viejo pacto para buscar, para alimentarte y poder traerle un plato delicioso a la iglesia para compartir, hermano, estás dando golpes al aire. Sí. A ti te tiene que bastar el evangelio de tu salvación. Por eso es que Efesios 1:13 lo dice, y lo podemos leer una vez más. Cuando oísteis y creísteis en el evangelio de vuestra salvación, no en los salmos de David, no en las profecías de Proverbios, ni en las profecías que se hicieron en el viejo pacto. No, él no está diciendo eso. Que no mucho de eso no aplique, sino que no mezcle. Exacto, que no traigas eso como mira, el plato principal. Hay un salmo que aplica, por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso aplica, pero cuando él estaba allí en ese pacto de muerte, porque Pablo dice que es un pacto de muerte. Cuando dijo nada me faltará, pues estaba hablando ya en fe. Exacto. Pero la mayoría del tiempo era: mi alma tiene sed de ti. Oh, Espíritu Santo, ¿por qué me has dejado? Mi alma clama hasta la muerte. Entonces, tú no puedes hablar así en estos tiempos, sabiendo tú que eres un ángel, un espíritu justo hecho perfecto. Nosotros no podemos hablar así, pastor. Exacto que no. Y inclusive hasta el mismo David, en Salmo 35, mira como él dijo: la gracia se ha derramado en mis labios, por lo cual estoy bendecido para siempre. Ahí sí. Entonces, usas otras, no los mezcles. Exacto, usas otras cosas de David, pero entonces después sigue diciendo que Dios te bendiga. Pero si el mismo David allá en el viejo pacto te está diciendo la gracia, no la ley, la gracia se ha derramado en mis labios. Llegado todavía. Hablando en fe. Hablando en fe. Pero como él era un hombre de fe, sí. Pues un héroe de la fe. Un héroe de la fe, imagínate, él está ahí en la columna de los héroes. y él siempre pues clamaba a Dios, porque mira, ese es nuestro único redentor, nuestro único ayudador, nuestro único salvador. Tú no puedes recurrir a decir, voy a irme en un ayuno. Mira, Jesucristo es tu ayuno. No, pero me voy a poner de rodillas. Mira, Jesucristo es mi rodilla. Ya él hizo todas esas obras y terminó con esas obras, para que yo no las tenga que hacer ahora. Yo más bien lo que tengo que hacer es entrar en el reposo de Jesucristo, para no ser desobediente y para no estar en un acto de desobediencia. Sino, hay una manera como trabajar con la carne. Todo el mundo conoce su carne. El que no tiene una desavenencia tiene otra. Y nuestro trabajo, por las cosas los consejos que el Evangelio nos da, ir educando la carne. Pero no tratar de santificar la carne, porque no vas a poder. Exacto, y muchos de los que no contienen esta palabra tan maravillosa, pues convierten su cuerpo en un ser del viejo pacto. Exacto. Póstrate, ceniza, gime, llore. Entonces eso no es... Si Jesucristo vino para darnos vida, no, cambió totalmente en baile. Cambió totalmente en baile. Ahí fue cuando Pablo dice: mire, levantar las rodillas paralizadas, de que estás tan en el piso, te estás paralizando las rodillas, hombre, levántate y levanta tus manos santas. Y los brazos caídos, porque el que está en ese tipo de actitud está desplomado. Espíritu Santo, venga a mí. Y el Espíritu Santo lo menos que quiere oír es verte en esa... ¿Tú sabes lo que hace el Espíritu Santo dentro de ti? Contristado, así. No apaguéis al Espíritu. Él está buscando, deja ver cómo le pongo un programa del ministerio para que despierte. Mira, ¿cuál es el pastor que está bien cortado más cerca para que le alumbre los ojos del entendimiento? Porque mira, esa lloradera, te encantan esa lloradera, pastor. Es un gemido: aquí estoy delante de ti, humillado, Señor. Dios no le impresiona eso. Digo, hay momentos que... Eso a quien impresiona es a la iglesia. A la iglesia. Eso lo hace, oye, qué santo es mi pastor. Míralo, qué arrepentido está. El que era un idólatra, ahora mira cómo llora, cómo se arrepiente. Mira, con Dios no va nada de eso. Si vendiste tu primogenitura una vez, dice que no hay lugar para el arrepentimiento, por más que llore. Sino más bien deberías hacer otras cosas, pero... no es así. Hay otros temas para tratar con Dios. Vamos a hablar claro, como dice el apóstol Pablo. Pablo dice: venid
al trono de la gracia gimiendo, postrado y llorando. No, vení confiadamente. Confiadamente. Porque un hijo cuando se acerca a su papá no viene así todo hecho un don nada. No, tú llegas, papi, mira, aunque fallaste, Señor, papi, ahí estoy. recibo la corrección. Pero tienes que venir confiadamente. Porque eso hoy domingo, pastor, están hermanos. Vengan al altar todos. Y ahí comienzan a poner una música bien. Comienzan a venir los hermanos gimiendo, llorando. Y el pastor, oh Señor, y poniéndote las manos encima. ¿Dónde está el evangelio? No hay, se desapareció. Pastor Iván, y también hay una cosa, mira, eso también ocurre en congregaciones pequeñas, que los pastores se pueden prestar para pasar al frente. Pero en una mega church de 70,000 miembros, ¿cómo tú vas a hacer pasar 70,000 miembros al frente? Porque eso no es un altar, eso ahí es... Tendrán que ponerle 100 tipos, 100... Porque un altar, ¿qué significaba un altar? Bueno, donde se oficiaba por el pecado y donde se intervenía por el pecado, pero una vez que ya el pecado fue quitado, ya ese altar ya dejó de ser para convertirse ahora en el trono de la gracia. Entonces ya no hay altares. Eso de que limpia tu altar, reconcíliate con el altar, o cosas que se inventan. Levante tu altar. Sí. Levanta tu altar, limpia tu altar. ¿Qué altar? Si ahora dice que estamos cara a cara mirando como un espejo la gloria del Señor. Ya no hay altares. Ahora lo que está es el trono de la gracia. Dice un trono establecido y uno sentado. Dios y el Cordero. Eso lo que hacen, lo que hace el protestantismo mayormente, no tiene mucha diferencia. O es una ramificación del catolicismo, porque el catolicismo te lo hace uno por uno en un cuarto. Pero es lo mismo, pastor. Los sacerdotes, mira, yo padre, tú no sabes lo que yo he hecho. 40 Ave María y 10 Padre Nuestro y papel próximo. Entonces en los protestantes te hacen lo mismo, pero te hacen con un grupo. Yo recuerdo. Arrepiéntete, diga conmigo, me arrepiento, Señor. Entonces, ¿cuántas veces te vas a arrepentir? ¿Todos los domingos? Sí, mira, yo recuerdo que cuando yo llegué al ministerio, ¿sabes? A los caminos del Señor, cantaban una alabanza que en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Y entonces pues yo pensaba siempre que la melodía exacto, mira, y claro, son melodías atrayentes que gustan al oído. Entonces yo pensaba pues que donde estaba el fuego del Espíritu era allá en el altar. Y tú sabes, bueno, vamos para allá, para el altar. Hasta que entendí una cosa, que donde está el fuego del Espíritu es en mi vida. En mi vida. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu nos ha sido dado, que hemos sido bautizados en el Espíritu, que el Espíritu ha sido derramado abundantemente en nosotros. Es decir, que yo no puedo salir a buscar el fuego del Espíritu fuera de mí. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No en el altar, sino que está en ti. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis bautizados, el cual mora en vosotros. Es decir, que el asunto donde está es dentro de nosotros, en ese hombre angelical, en ese hombre espiritual, en ese hombre celestial que hay en cada uno de nosotros, aunque poseamos un cuerpo de carne y sangre. Y pastor, deberíamos buscar, voy a ir buscando algo. Déjame en lo que usted mencionar el versículo, porque sí, es bueno que se sepa que aquí hay evidencia bíblica. Aquí nosotros no estamos hablando así por hablar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Oiga lo que dice Pablo: por lo cual te aconsejo, iglesia que nos está escuchando, también te aconsejamos, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En el eterno. No dice que está en las manos del pastor. No dice aviva el fuego del don que mientras tú vas orando, el Espíritu Santo va bajando. Limpia eso no tu está altar. escrito. Limpia tu altar. Eso no está escrito. Está en ti. Ese fuego está en nosotros. Y eso hay que activarlo a través del conocimiento de lo que hay en tu mente y de lo que sale de tu boca. Tú sabes que el Espíritu de gracia, pastor, porque yo veo que hay muchas personas, muchos pastores inclusive conocidos nuestros, que amamos, porque no te puedo decir que no los amamos, aunque uno haya tenido que corregirlo o haya habido ciertas diferencias, claro, que estuvieron en el ministerio de gracia. Ellos estuvieron en el ministerio de gracia, pero el ministerio de gracia no estuvo en ellos, porque una vez que se salieron de ahí, pues como que dejaron, se desviaron de la verdad, y entonces dejaron de predicar la gracia tal y como es, para que no los compararan o para que no los mezclaran con creciendo en gracia, que era uno de los ministerios que predicaba gracia con más efectividad, más énfasis en Latinoamérica, hasta que uno de sus componentes pues
le brotó esa idolatría que él traía por tantos años, 24 años en otro ministerio y después 20 en este, pues seguía siendo un idólatra. Y tanto fue que idolatrizó al líder y arrastró al líder y se fueron de ajuste todo el líder y todos los demás. Y entonces yo he visto que todos esos pastores que en un tiempo fueron excelentes, eminentes, eran una eminencia. Claro, era por el líder, no era por ellos. Al ellos arrasar con el líder y tumbar al líder, pues la gracia que había en el líder en ellos se apagó. Y el líder pues terminó todo desviado y al final hasta se murió. Se murió porque imagínate. Una muerte prematura. Una muerte prematura. ¿Por qué? Lastimosamente, ¿no? Sí, lastimosamente. ¿Por qué? Porque todo ese séquito de zápatras que tenía alrededor, lo que lo idolatraron tanto que el mismo hombre se lo creyó y se le hinchó la mente. Se le fue para la cabeza y tuvo un más alto concepto de sí mismo que el que debía tener. Y la culpa fue de todos esos zápatas que estaban al lado de ellos. Pues yo estuve ahí, yo vi eso y yo salí huyendo. Llegó un momento y dije, no, hasta ahí no voy, no. Para mí él no es Dios, para mí él es mi líder, es mi apóstol, es mi maestro, oye, tremendo, excelente, como él no hay otro, pero no, de ahí a decir que es mi Dios, no. Y entonces me separé. Hay otros que se quedaron hasta el final. Aún todavía lo están adorando. Y aún todavía lo adoran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno no puede comparar a un hombre natural con una figura celestial como la que es Dios. Como la que es Jesucristo. Como la que es Jesucristo, porque nosotros también somos seres celestiales, cuerpos terrenales. Pero tú no puedes comparar a Dios mismo, tú sabes, con un hombre que todavía no ha llegado a la transformación. Entonces empezar a buscar días. La transformación viene el 26 de julio. No, ahora no, nos equivocamos en la fecha. Mira, la vez que tú te equivocas una vez, ya pierdes toda credibilidad. No, espérate, que es que el almanaque nos falló, porque estábamos con el almanaque griego. Ahora no, ahora tenemos el almanaque judío. No, ahora es el 31 de diciembre. Y como está el hombre natural por ahí diciendo el Doomsday viene el 1 de diciembre. Oh, no, nos equivocamos. Caramba, no es en el 1 de diciembre. Ahora es el 3 de marzo. Supuestamente septiembre 23. El mundo se acabó, todavía estamos aquí. Exacto, que en el año 2000 todas las computadoras iban a dejar de existir, que el Doomsday se está acercando, que el planeta ni virus, ni guru. Y mira, cuando tú te enredas en todo eso, te vas del evangelio, te desvías, porque te estás mezclando con un mundo que se ve cuando nosotros estamos llamados a trabajar con lo que no se ve. Y ahí es donde está la locura. Y tampoco, mira, por eso es bueno que ahora mismo, con tanto catástrofe que han existido en la tierra, eso no te puede desviar del evangelio. Ahora están clamando a Dios, pero es que con Dios tú tienes que estar en los buenos tiempos buenos y en los malos también, porque Dios está mirando tu corazón. Dar gracias en todo tiempo. Entonces, un terremoto, un huracán no puede desviarte de lo que está escrito, porque ¿qué fue eso? Fue un terremoto. Exacto. Sí. La Tierra necesita eso, porque la Tierra son cosas que suceden. ¿Qué vamos a hacer? La Tierra es un planeta vivo, que ella está en rotación, traslación, pero y está en movimiento todo el tiempo. Cuando te desvías del evangelio, pastor, cuando estás en el evangelio, dices, espérate, yo soy un ángel aquí, espérate, cuidado, aquí hay una protección sobre esto. Ya, en base a lo que hay en tu mente, el mundo celestial va a actuar a favor tuyo. Exacto, ¿no? Y que tú estás llamado a usar el poder de Dios que te ha dado, y dice que ese poder está en la boca. Pondré mi palabra en tu boca y en la boca de los hijos de tus hijos y de tus hijos. Y cuando salga la palabra por tu boca, dice, no retornará a ti vacío. Pero Dios te tiene que ver que tú andas en la integridad de su verdad. Y entonces la palabra que sale por tu boca, dice que va a operar poderosamente en los creyentes y en los hijos de Dios. Veamos ahí en el Salmo 82, como dijo David, porque estas son las cosas de David que tú tienes que abrazar y atesorar en tu corazón y acomodarlas en tu corazón. No cualquier salmo, sino salmos que vayan conforme a la verdad. Mira cómo le dijo Dios a David, y aquí David expresó, Salmo 82, versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses. Cuando dice en la reunión de los dioses, no está hablando dioses de la mitología griega, el dios este o este dios, o el dios Nibiru o el dios Azur, no, Afrodite. Sí, está hablando de nosotros, porque Él es Dios de dioses. Ni Hércules, ni nada de eso. Exacto. Dice, en medio de los dioses juzga. Y entonces le dice a los dioses, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente?
Que esas son las cosas que nosotros como dioses a veces hacemos, juzgamos injustamente. Dice, y aceptaréis a las personas de los impíos. Entonces, ¿cómo se juzgaría justamente? Pues te lo dice el versículo 3. Dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Es decir, que esa es la manera que Dios está reclamando de sus dioses que juzguen con justicia. Entonces en el versículo 5 le está diciendo a esos dioses, mira, ustedes no saben, no entienden, ustedes andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Entonces ahora Dios diciéndote, mira, yo te estoy diciendo, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Eso entonces viene con Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, así como los hijos participaron de carne y sangre. Es decir, que eres un Dios que viniste a participar de carne y sangre, igual que Dios Jesucristo. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también Dios, participó de lo mismo. Por eso aquí te está diciendo, pero como hombre moriré. Y Él, cuando vino a participar de carne y sangre como hombre, también le tocó morir. Como a ti también un día te va a tocar morir, a no ser que Él venga y seas transformado antes de visitar la muerte. Entonces dice, levántate, oh Dios, diciéndole a Dios, juzgar la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces ahí tú tienes que ver que eres un ángel, eres un espíritu justo hecho perfecto, te has acercado a la congregación de millares de los primogénitos inscritos en los cielos. Si te acercaste ahí es porque tú perteneces ahí. Eres un Dios que estás llamado a juzgar cosas como Dios las juzga. No te puedes ver solamente como un pobre hombre o como una pobre mujer, sino tienes que verte conforme a la calidad angelical con que Dios te distingue, el género angelical que hay en ti, tu calidad angelical. Espíritu y ángel es sinónimo. Y usarla, mira, usarla con poder. No es lo que tú ves en películas, que salió uno con una ala bien grande y a la velocidad de la luz. No, eso es una película, pero tú lo has dicho, es una película, pero tu espíritu es un ángel. Entonces cuando tú comienzas, yo soy un ángel, entonces comienzas a valorarte, pastor. Empiezas a caminar en el ángel. Mira, si tú has pasado, hay personas que pasan por 1000 psicólogos deprimidos y es que yo no sé qué me pasa tomando pastillas. Mira, cuando tú entiendes que tú eres un ángel, se te va todo eso. Tú eres un espíritu, un ángel enviado del cielo con un propósito. ¿Qué depresión ni qué nada? Aquí lo que hay es gloria. Mira, esa carne, cuando ese conocimiento te llega, la carne le da miedo. Y dice, vamos a dejarlo tranquilito porque ese espíritu está con mucha información. Vamos a callarnos aquí por un buen rato. Y cuando vienes a ver todas esas voces en tu mente que hablan basura todo el día, se te apagan, mira, y hay una paz, una tranquilidad. Después quieren volver, pero tú los llevas cautivos porque tienes el conocimiento. Hello. Padre, pastor, pues nos estamos acercando ya al fin del programa de hoy, pero ¿cómo podemos ir resumiendo el tema? Bueno, allá en el libro de Job, capítulo 4, porque hay veces que uno dice, sí, baby, too good to be true. Sí, pero dame más evidencia, pues te vamos a dar más evidencia. Ahí en Job, capítulo 4, en el versículo... Por si acá. Sí, dice, en el versículo 17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Es decir que usted es un ángel que habita en un vaso de barro, porque recuerda que Él es tu alfarero, por eso es que te llama barro. Porque el barro es algo que tiende a quebrarse con facilidad. Hay quebranto en tu barro, hay quebranto en tu carne. Está el llanto, está el dolor, está la pena, está el sentimiento, la angustia, el desamor, las emociones, los sufrimientos, los fracasos. Todo eso está en nuestro barro y por eso es que nuestro barro se quebranta, sufre. Pero Él te dio algo poderoso y dice que tenemos un tesoro dentro de este barro y tú tienes que en los momentos de quebranto
Si tú solamente confías en el quebranto, en el barro, pues ahí te vas a sentir desplomado y siempre vas a ay, no puedo más. Mucha gente hasta que se matan. Pero si tú en el momento del quebranto acudes a lo que está dentro de ti, al ángel, al diosado que Dios puso en ti, a ese espíritu justo hecho perfecto, está el espíritu de Dios. Entonces ahí tú te vas a levantar con alas de más que vencedor en Cristo Jesús. Y entonces vas a decir, pues yo soy más que vencedor y no voy a confiar en mi carne, porque nosotros no somos de los que tenemos confianza en la carne para que vivamos conforme a la carne, sino tenemos confianza en el Espíritu para vivir por el Espíritu. Porque el quebranto siempre va a estar ahí, el sufrimiento siempre va a estar ahí, la angustia va a estar ahí, pero tú tienes que estarte renovando en el espíritu de tu mente todo el tiempo. Yo soy un ángel bendecido. Hay que oír la palabra. Yo soy un ángel bendecido, yo estoy bendecido con toda bendición. Dios tiene obras preparadas para mí desde antes de la fundación del mundo. Sí, yo sé que como hombre moriré y como hombre tendré aflicciones y preocupaciones, pero mayor es el que está en mí que el que está afuera. Y ahí esa es la herramienta que tú tienes. Las armas de nuestra milicia, estamos predicando eso, no son carnales. Y los beneficios, la ayuda, como la palabra de Pablo dice que el Señor es mi ayudador. Entonces, tú eres un ángel aquí, pero tú no estás solo. El Señor está esperando que tú recibas esta información y la comienza a hablar. Yo mismo me he encontrado en momentos de diferentes situaciones y yo comienzo a declarar la palabra, pastor. Y veo que Dios responde al clamor. Claro, decir, Señor, yo necesito que tú intervengas aquí ahora mismo. Puedes tener problemas financieros. Si tú eres un ángel, pues di lo que está escrito. Claro, porque como hombre vas a tener problemas financieros. Lo que está escrito es que mi Dios suplirá. Entonces yo tengo que confesarlo. Mi Dios va a suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. O a lo mejor no tienen trabajo, levántate, aquí hay trabajo para mí, yo soy un ángel escogido, aquí va algo, viene por ahí. Dios está esperando que hables la palabra para que entonces la fe pueda operar poderosamente en la vida de los creyentes. Mira, este país, esta ciudad, aquí no hay trabajo, así los he escuchado. O los que tienen trabajo, este trabajo es muy malo, siempre es una queja y una queja. Mira, aquí no hay tiempo para quejarse, aquí hay tiempo para glorificar a Jesucristo, que todo está bien. Mira, fíjate si el hombre del nuevo pacto vivirá por lo que habla, que yo recuerdo que de ese líder nuestro que estuvimos hablando hace un tiempo, él le llamaba a Orlando la ciudad de los pastores, donde los pastores morían. Imagínate. El cementerio de los pastores, eso lo hablaba ahí como en los años 90. Imagínate. Y fíjate si fue cierto que él murió aquí en la ciudad de Orlando. Todo el mundo decía que estaba por Texas, por acá, él murió aquí en la ciudad de Orlando. Increíble. Para que tú veas. Pues mira, la palabra es poderosa, lo que tú hablas tiene poder, tiene poder. Por eso es que el Señor dice en su palabra, no te ates a los dichos de tu boca, sino renuévate en el espíritu a diario, porque la fe que está en ti, lo que está esperando que tú hables las palabras dadas por el Espíritu de Dios, las palabras que tu ángel conoce, las palabras que tu diosado conoce, que cuando tú las empiezas a hablar y ellas van con el Evangelio, ¡pum!, automáticamente el poder de Dios se pone de manifiesto en tu vida. Mira, ahí es donde... Y ves milagro, maravilla, poder. Ahí es donde aplica, será hecho, cuando el Señor dijo, mira, cuando oréis dos o más, dice, será hecho así en el cielo como en la tierra, porque el cielo se pone de acuerdo con esta información. Seguro, porque ese es el evangelio de nuestra salvación. Sí. Este es el vocabulario, que estuvimos hablando de eso en la hora del apostolado, el vocabulario del reino. Esto que te estamos hablando, el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, es el vocabulario de Jerusalén la celestial, la cual es madre de todos nosotros. El idioma angelical. El idioma angelical, donde ahí se vive por fe y para fe, ahí no se vive por obra. En el mundo de Dios no se vive por obra, porque Él vino, se hizo carne para obrar, terminar con todas nuestras obras, entonces podernos entrar al mundo espiritual, al mundo celestial, al mundo al cual nosotros pertenecemos, aunque aún poseemos todavía un vaso de barro que nos traiciona. Pero el propósito de Dios es que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, para que sepáis a la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Qué esperanza? ¿Qué es esperanza? Donde tú te puedes afianzar, donde te puedes agarrar. Que tengo un problema financiero, Él llevó toda mi pobreza. Que tengo una enfermedad, Él llevó todas mis enfermedades. Que te sientes, Él llevó todas mis iniquidades. Ese es el de tu esperanza. Que te apoderes del evangelio, porque a veces tú recurres a gente, pero son hombres, también ellos pueden fallarte.
Sí. Pero lo que está escrito no te puede fallar, porque si te falla, entonces Dios nos mintió. No, y que cuando tú recurres a otro, ese otro te va a ayudar hasta donde De él cierto conoce. punto, sí. Hasta donde él conoce. Si no conoce más allá, pues hasta ahí te lleva. Y mira, el que verdaderamente lo conoce todo es el Espíritu Hello. que está en ti. Que está en ti. Porque dice que estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu de Dios que está en nosotros. Así que, pastor, yo creo que... Gloria a Dios. Pues, Gloria a Dios. Pues vamos, con tu permiso, Oramos. vamos a terminar con una oración. ¿Seguro? Sí. A todos los que nos sintonizan, declara esta palabra junto con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. declaramos multiforme sabiduría en las mentes de los elegidos. Decimos que cada programa que ministramos, que los elegidos están siendo enriquecidos Sí, Señor. con el poder del Evangelio. Tu palabra. Decimos que todos los que están caídos con tu palabra hoy se levantan con Amén. una nueva gloria, Eso es poderoso. que se sacuden de todo peso que les asedia. Sí, Señor. Decimos que todo aquel que se apodera de su palabra, tú le das resultados, Señor. Que tú le muestres prodigios, maravillas y milagros en su vida, El camino, por tan sí. solo haber creído tu palabra, Señor. Sí, Padre amado. Decimos que todos los que nos están escuchando abrazan tu evangelio. Que les basta Digo tu que tú gracia, le respondes Señor. Sí, a la Señor. confesión y al clamor de lo que está escrito. Que los puedes ver Tu cara a palabra cara. dice que tu palabra es enviada y no retorna a nosotros vacía. Abba, Padre. Que ella vuelve con resultados, que ella es como la lluvia que cae sobre la tierra Y hallamos gracia, germina Señor, en el oportuno y produce socorro. fruto en nuestras vidas, Abba Sí, Padre. Señor. Gracias, Señor, te glorificamos, te bendecimos Y hallamos y gracia, Padre. te declaramos el único inmortal. En el Y único. te amamos y te glorificamos por este poderoso El único evangelio y sabio Dios. que tú nos has revelado. Abba Padre, Abba Padre. Oye, sí, Bendecido, Señor. o sea, Mira, ya sabes. y hallarás gracia en el oportuno socorro, porque todas estas cosas es para que te puedas declarar más que vencedor por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros. Y dice, y entonces hayas gracia en el oportuno socorro. ¿Qué es un socorro? Cuando ya tú estás ahogado. Yo que Socorro fui es salvavidas, algo. mira, yo que fui salvavidas, pastor, cuando alguien estaba en el agua que perdía el control o tragaba un buche de agua salada, eso que perdía ya toda la noción, pues lo que hacía era socorro, socorro, porque ya cuando tú oías esa palabra, aquí se dice help, help, pero en nuestros países hispanos dicen socorro, ayúdame, socorro. Pues ya yo sabía que había alguien ahogándose y ahí rápidamente pues me lanzaba al agua a socorrerlo, y eso es lo que hace esta palabra. Dice, para que halléis gracia en el oportuno socorro, que cuando estés ahogándote ya, cuando estés que ya no puedas más, la gracia va a ser tu socorro. A su gracia. Exacto, que eso fue lo que le dijo al apóstol Pablo. Mira, bástate en mi gracia. No me vengas con esas oraciones de que 3 veces me has orado y que 3 veces me has rogado. No me ruegues tanto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, cuando llegó a entender eso, digo, pues entonces, diga el débil, fuerte soy. Y esa es la confesión tuya. Diga el débil, fuerte soy. Abba Padre, muy bendecido, Pastor, doctor. gracias. Y Hasta la ya próxima. saben, nos estamos aquí el próximo domingo a esta misma hora, a las 12, hora Estados Unidos, y 10 de la mañana, hora de Centroamérica y por ahí. Oye, y le Sudamérica. queremos dar un saludo a David Garza. David Garza, te amamos. Te amamos, Te amamos. y sabemos que es de gran bendición todo tu trabajo y toda tu colaboración. Y es Y un ministro competente. Un ministro poderoso. competente de esta palabra, y estamos muy agradecidos por tu trabajo. Definitivamente. Abba Padre, Bendecidos. bendecido. Vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe.